Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a ese su Burgitube, a su canal de química para aprender de una manera muy sencilla. No sé qué estará pasando, pero realmente todos nosotros, creo que los maestros, los que no hemos nacido con la era digital, ¿verdad? Pues se nos está haciendo un poquito más difícil, pero ahí vamos. No está tan fácil el hecho de estar subiendo tareas, checando tareas, entrando al Zoom para ver a los alumnos, etcétera, pero lo estamos dominando y lo vamos a lograr. Nosotros podemos, nosotros somos mexicanos y nosotros vamos a seguir adelante. Vamos a luchar por nuestro objetivo y vamos a hacer todo lo mejor posible y todo por lo que esté en nuestras manos para poder ser mejores, ¿verdad? Y sacar adelante a este hermoso país que es México. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poquito con respecto a lo que son los hidróxidos o bases. Vamos a hablar de una manera sencilla, pero antes de empezar a hablar de los hidróxidos o bases, es necesario hablar primero de los óxidos. Los óxidos, ustedes han visto, ¿verdad? Cuando dicen, este metal ya se oxidó, esta reja se oxidó. ¿Qué fue lo que pasó? Se combinó el oxígeno, ¿verdad? ¿Con quién? Con un metal. El oxígeno con los metales, al unirse, se forman los óxidos, llamados óxidos básicos. Estos óxidos básicos, en ellos el oxígeno cede, el metal cede electrones y el oxígeno gana electrones. Para nombrarlos, podemos decir nosotros óxido de, y el nombre del metal, de litio, de sodio, de potasio, de aluminio, etc. Bien, todos ellos, ¿verdad?, forman la corrosión u oxidación de los metales. Ustedes han visto qué le ocurre a un metal, por ejemplo, cuando sufre de la corrosión. Cambia de color y otras situaciones que ocurren, ¿verdad?, que posteriormente lo vamos a ver en un video más adelante cuando platiquemos con respecto a las sales. Bien, el metal que presenta dos o más valencias, entonces lo que se hace químicamente es que, por acuerdos, ¿verdad?, internacionales que existen, es que se le pone el número 1, el número 2, el número 3 o el número de la valencia que corresponda, pero en escritura romana, es decir, como números romanos. Vamos a observar ahorita y van a ver ustedes, vamos a ir a unos pequeños ejemplos. Y estos ejemplos van a ser los siguientes. Fíjense bien, allá está, metal más oxígeno forma el óxido básico. Vamos a ir a la familia 1A, un elemento de la familia 1A, el segundo elemento, ¿verdad? El litio. Todos los elementos de la familia 1A tienen una valencia más 1. Y los elementos, el elemento oxígeno, ¿verdad?, tiene menos 2. Pero hay que recordar que el oxígeno es una molécula diatómica. Fíjense bien, aquí falta un 2, es una molécula diatómica. Vamos a ir realizando poco a poco para que vean ustedes. El litio se combinó con el oxígeno, litio, 2, oxígeno. ¿De dónde sacó ese 2 el litio? Este 2 fue del oxígeno, que cuando se unen esos elementos se intercambian sus números de oxidación. El 2 del oxígeno pasó al litio y el 1 pasó al oxígeno. Pero hay que recordar, ¿verdad?, que el oxígeno es un elemento diatómico, como lo vamos a ver más abajo. Entonces, al ser diatómico, aquí habían 2 oxígenos y aquí hay 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Entonces aquí tengo que completar 4 y eso se llama un balanceo que se hace por medio del tanteo, que posteriormente también vamos a ver. Y allá tenemos el óxido de litio, Li2O, 2 moléculas de óxido de litio, así se lee. El sodio, otro ejemplo, valencia, el oxígeno es diatómico, el sodio valencia 1, el oxígeno menos 2, se unen, se intercambian las valencias, el 2 del oxígeno pasa al sodio, el 1 pasa al oxígeno, y allá tenemos, ¿verdad?, el óxido de sodio. Balanceamos, aquí habían un oxígeno y aquí hay 2, ponemos un 2. 2 por 1, 2, 2 oxígenos. Al poner ese 2, 2 por 2,
2 por 1, 2 por 2, 4, perdón. 4 sodios, entonces aquí tenemos que poner un coeficiente 4 y ya tendríamos 4 por 1, 4 sodios y así ya lo tenemos balanceado. Así estamos hablando de la familia 1A. Posteriormente vamos a hablar de la familia 2A. ¿Qué ocurre? El berilio tiene 2, familia 2A, el oxígeno menos 2. Y cuando se unen, veo, ¿verdad? El berilio, su 2 pasa al oxígeno y el 2 del oxígeno pasa al berilio. Se cancelan, ¿verdad? Pero yo veo que aquí tengo 2 oxígenos, ponemos un 2. Al poner este 2, modifiqué también la cantidad de berilios y por consiguiente tengo que poner 2 para que se balancee. Tengo 2 berilios, 2 berilios, 2 oxígenos, 2 por 1, 2 oxígenos. Y se llama óxido de berilio. Siguiente caso, de la misma manera, tenemos el magnesio 2, el oxígeno menos 2, se unen y forman el óxido de magnesio, ya se intercambiaron las valencias y se cancelaron. ¿Por qué? Porque son iguales, ¿verdad? Y tenemos que tenía 2 oxígenos, pongo un 2, 2 oxígenos, y aquí voy a tener 2 oxígenos, 2 magnesios, 2 magnesios. Y su nombre, como dijimos, óxido de magnesio. Cuando tenemos la familia 3A, allá viene lo bueno, se intercambian también las valencias. El aluminio tiene valencia 3 y el oxígeno tiene valencia menos 2. El 3 del aluminio pasó al oxígeno, el 2 del oxígeno pasó al aluminio. Y balanceamos. ¿Por cómo lo balanceamos? Como aquí es 2 y aquí es 3, buscamos un mínimo común múltiplo. 2 por 3, 6. 6 entre 3 a 2. 6 entre 2 a 3. Quiere decir que aquí tenemos 3 por 2, 6 oxígenos, 2 por 3, 6 oxígenos. ¿Y aquí cuántos aluminios tenemos? 4. Entonces voy a colocar, ¿verdad?, el número 4 aquí, y ya para que tengamos 4 aluminios. Y este se llama óxido de aluminio. Óxido de galio. Estamos haciendo 2 ejemplos de cada uno para que ustedes vayan viendo. Igual, el galio valencia 3, oxígeno valencia menos 2, se intercambian, aquí está, buscamos mínimo común múltiplo, 2 por 3, 3 por 2, 6, 2 por 2, 4, colocamos un 4, se llama óxido de galio. Ahora bien, vamos a nuestro tema. Una vez explicado esto, ¿por qué es explicado esto? Es importante porque los hidróxidos se van a formar en base a los óxidos que se combinan con el agua. Y allá lo vamos a ver. Hay algunos hidróxidos que nosotros encontramos, ¿verdad? Como por ejemplo, estos, antes que nada vamos a platicar un poquito con respecto a ellos. Estos hidróxidos los vamos a encontrar, ¿verdad?, cuando el óxido básico se va a combinar con el agua, que es lo que habíamos comentado. Se caracteriza por tener el grupo oxidrilo. El grupo OH es un radical que actúa como con una sola valencia. Un radical es un grupo de átomos que se unen y forman, en este caso, ¿verdad?, el radical oxígeno e hidrógeno, y su valencia es menos 1. Se llama radical oxidrilo. Los hidróxidos o bases son unas sustancias de sabor amargo, son jabonosas, ¿verdad? De hecho, todos los jabones tienen hidróxido en su mayoría, ¿verdad? Tienen una consistencia resbalosa al tacto, ¿verdad? Y con ello nos sirve precisamente para que lo que comentamos, para hacer jabones. Vamos a ver unos ejemplos sencillos, como por ejemplo un desinfectante de piso, ¿verdad?, marca X, ¿verdad? En este caso, este compuesto, ¿verdad?, tiene dentro de sus componentes el hidróxido de sodio, el jabón, la pasta dental. Allá podemos encontrar nosotros hidróxidos de sodio. Bien, vamos a ver cómo se forma el hidróxido de sodio. Como anteriormente ya habíamos dicho, este se llamaría óxido de sodio, se va a combinar con agua y nos va a dar NaOH. Desde que nosotros veamos el OH, ¿verdad?, este ya es un hidróxido, ¿sí?
Y entonces tenemos 2 sodios, porque aquí teníamos 2. Tenemos 2 oxígenos, 1 más 1, 2. 2 por 1, 2. Tenemos 2 hidrógenos, 2 por 1, 2. Y este se llama hidróxido de sodio. Siguiente caso, el óxido de litio. Se une con el agua, se forma el LiOH, igual hidróxido de litio. Teníamos 2 litios de aquel lado, tenemos 2 litios. Acuérdense ustedes que siempre que balanceamos, tenemos que tener en cuenta mucho la ley de la conservación de la materia. La ley de la conservación de la materia de Lavoisier, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye. Es decir, que si yo voy a mezclar esos ingredientes, estos elementos, me va a dar un compuesto que debe tener la misma cantidad de átomos, ¿de acuerdo? Y en este caso tenemos 2 litios, igual 2 litios, oxígeno 1 más 1, 2, 2 por 1, 2, 2 hidrógenos, 2 por 1, 2. Y en este caso su nombre es el hidróxido de litio. Seguimos a la familia, en donde está la familia 2, donde vemos a los óxidos de berilio y de magnesio. Tendríamos que el berilio se combina con el OH. ¿Y ese 2 por qué? Bien, el berilio es de la familia 2A y su número de oxidación es 2. El OH vale menos 1, lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. El OH oxidrilo le da su menos 1 al berilio y el berilio le da su 2 al OH. Pero en lugar de poner 2 y 2, se coloca un paréntesis y se pone un 2, porque es un radical. Habíamos dicho, un radical es un grupo de átomos que van a actuar como si fueran uno solo. Entonces, tengo un berilio. Oxígenos, tengo 2 por 1, 2. 1 más 1, 2. Hidrógenos, 2. 2 por 1, 2. Y este se llama hidróxido de berilio. En el caso siguiente, el óxido de magnesio se une al agua y va a formar el hidróxido de magnesio. Igual el magnesio, número familiar, número 2A, se intercambiaron sus valencias, sus números de oxidación. El OH pasa el menos 1 al magnesio, el 1 no se pone, ¿verdad? Y tenemos un magnesio, 2 por 1, 2 oxígenos, 1 más 1, 2, 2 por 1, 2 hidrógenos, y aquí tenemos 2 hidrógenos. Y su nombre es hidróxido de magnesio. Por último, vamos a ver entonces ahora con la familia 3A. Con la familia 3A, en donde vamos a ver, ¿verdad? Perdón, aquí faltó el H2O, faltó un detallito, ¿verdad? Y tenemos que sí, así se va a formar el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Bien, aquí nos hace falta el H2O. Les pido una disculpa, aquí debería ser Al2O3 más H2O y aquí GaO, o sea, Ga2O3, que era la combinación y nos iba a dar el hidróxido de galio, ¿verdad? Bien, ok, pues muchas gracias. Quiero pedirles una disculpa, ¿verdad? Pero son cositas de que pues estamos en tanto trabajo ahorita que no nos damos abasto. Pero sin embargo, aquí estamos y es lo más importante. Quédate siempre en casa, disfruta de tu familia, disfruta de esos momentos y de esas oportunidades que tienes para estar con ellos. Te pido un like, suscríbete al canal y compártelo con tus compañeros. Muchas gracias y bonita tarde.